atacante del presidente Trump podría enfrentar penas de hasta cadena perpetua si es declarado culpable en medio de un intenso debate sobre la violencia política y la inseguridad de los altos funcionarios del gobierno. Próximos a las elecciones presidenciales en Colombia, una ola de atentados terroristas dejan decenas de muertos, mientras la Iglesia condena los hechos y pide a los criminales detener la matanza del pueblo colombiano. Un politólogo y exprisionero político iraní ofrece su perspectiva sobre la situación actual en Irán y el anhelo de la mayoría de los iraníes de vivir en una sociedad más libre. El Jurado Nacional de Elecciones del Perú descarta convocar comicios presidenciales complementarios pese a las fallas operativas, mientras el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, mantiene una ventaja de más de 20.000 votos sobre el conservador Rafael López Aliaga en la pugna por definir quién enfrentará a Keiko Fujimori en segunda vuelta. En Mayorga, España, tierra natal de Santo Toribio de Mogrovejo, celebran con fervor la fiesta en honor al patrono de los obispos de Latinoamérica, con una tradición que sigue viva en la devoción popular. Hola Natalie, comenzando el programa. Comenzamos como siempre el programa EDI con nuestros televidentes y lo hacemos informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de San Luis María Griñón de Montfort empezamos las noticias desde Estados Unidos, aún consternados por el clima de violencia política y la inseguridad de los altos funcionarios del gobierno, empezando por el presidente Donald Trump. Al respecto, el obispo Robert Barron de Winona, Rochester, Minnesota, tras el atentado al presidente, exhortó a que las discrepancias con las ideas de un político no lleven a demonizarlo ni deshumanizarlo. Recordó que Jesús nos pide amar a los enemigos, lo cual incluye a los opositores en ideas. El presunto atacante de la escena de corresponsales, Paul Thomas Allen, fue acusado el lunes de intento de asesinato del presidente Donald Trump y se enfrenta a una pena de hasta cadena perpetua. El corresponsal de EWTN en la Casa Blanca estuvo en la escena y cuenta lo que vivió junto a su esposa durante el tiroteo. Veamos. Este lunes, el sospechoso de 31 años llegó al tribunal. Fue arrestado el sábado por la noche cuando intentaba pasar a la fuerza por un puesto de control de seguridad con 2 armas de fuego y cuchillos. Al escucharse disparos justo fuera del enorme salón de baile, los invitados a la cena se tiraron al suelo debajo de sus mesas. En el estrado, el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios fueron evacuados rápidamente. Poco después del incidente, el presidente dio una conferencia de prensa de regreso a la Casa Blanca. Elogió a las fuerzas del orden, las calificó de muy valientes, pidió a los estadounidenses resolver sus diferencias pacíficamente e instó a que el evento se celebrara nuevamente pronto. No vamos a dejar que nadie se apodere de nuestra sociedad. No vamos a cancelar eventos porque no podemos hacer eso. El lunes en la sala de prensa, Caroline Leavitt actualizó a los reporteros. A todas las personas que se escondieron bajo las mesas, yo incluido, ¿cuál es el mensaje del presidente para la gente que experimenta este tipo de drama y que tiene miedo hasta hoy? Diría, como cuando lo estableció el sábado en la noche en Smoking, que no permitiremos que esos desquiciados nos expongan al miedo. Tenemos que seguir adelante demostrando que hacemos nuestro trabajo, celebrando nuestro país y haciendo lo que sabemos que está bien. El presunto atacante era un tutor e ingeniero informático de California. En un mensaje enviado a sus familiares minutos antes del ataque, criticó duramente las recientes acciones tomadas por el gobierno de Estados Unidos bajo Trump, aunque no mencionó directamente al presidente republicano. La seguridad en el evento también está bajo escrutinio. El sospechoso fue detenido antes de entrar al salón de baile, pero aún quedan preguntas sobre cómo logró acercarse tanto. Siempre estamos buscando formas de mejorar la seguridad. Si piensas que todo siempre está perfecto todo el tiempo, entonces esa no es una buena forma de operar. Por otro lado, en Colombia, el sábado se perpetraron varios atentados terroristas que dejaron civiles muertos y heridos. El más grave fue a la altura del municipio de Cajibío, donde un cilindro lleno de explosivos fue lanzado y cayó sobre un autobús. La explosión arrasó con unos 15 vehículos, hubo unos 20 fallecidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló en su cuenta de X y llamó a los perpetradores terroristas, fascistas y narcotraficantes. Por su padre, Monseñor Winston Mojera, obispo de Quibdó, dijo que Colombia ya no aguanta más derramamiento de sangre de inocentes. A través de un comunicado señaló que la Iglesia rechaza y condena todas estas formas macabras de violencia que enlutan al país.
Asimismo, pidió a los criminales poner fin a la violencia. Según las autoridades, los grupos armados ilegales compiten en la zona por controlar las rutas que llevan al puerto de Buenaventura, utilizado para el tráfico de drogas a América Central y Europa. Y sigue la tensión en Medio Oriente mientras Estados Unidos debate la propuesta de Irán para el fin de la guerra que incluye la reapertura mutua del estrecho de Hormuz, base del comercio del petróleo y que se deje el tema del desarme nuclear para una posterior fase en la negociación. Mientras tanto, en la frontera con Líbano, Israel sigue intercambiando ataques con los terroristas de Hezbollah. La guerra en Medio Oriente no da señales aún de acabar y todos pensamos en Irán en el contexto de una guerra. Pero ¿cómo es la vida dentro de la República Islámica de Irán? Para responder esa pregunta estamos con el doctor Kian Takbash. Él es un experto en geopolítica y nos habla desde Nueva York. Doctor Kian Takbash, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Doctor, usted por supuesto es un iraní de nacimiento y tiene familia en Irán. ¿Podría darnos su perspectiva sobre cómo es la vida en la República Islámica de Irán? Bueno, creo que es importante que sus oyentes y televidentes comprendan que Irán es un país muy grande. Se trata de unos 92 millones de personas y no todos los iraníes piensan ni viven de la misma manera. En el contexto de la crisis actual, podríamos dividir a la población de Irán en tres grupos fundamentales. Calculo que entre el 10 y el 15% de la población apoya al régimen o gobierno actual. Quizás la mitad de ellos sean verdaderos creyentes, son fanáticos religiosos o incluso extremistas, y la otra mitad son personas que dependen del régimen. Su sustento, las escuelas de sus hijos, los hospitales, las pensiones, etc., dependen del gobierno y del régimen. Por lo tanto, desde ese punto de vista apoyan al régimen. Esto representa entre el 10 y el 15% de la población. Por otro lado, se puede pensar que alrededor del 30% de la población es políticamente neutral, no siguen la política. Su principal interés es la seguridad de sus hijos y sus familias y poder llevar comida a la mesa. Y en realidad no apoyan a un régimen en particular. Eso deja un 50 o 60% de la población que, diría yo, se opone al régimen y desearía vivir bajo un gobierno libre, liberal, laico y occidentalizado. Ahora bien, la vida en Irán para estos tres grupos es diferente en relación con su convivencia con el gobierno. Obviamente, en la guerra actual, quienes apoyan al régimen están en las calles, apoyan la guerra, apoyan la lucha contra Estados Unidos y la continuación de los programas nucleares, etc. Quienes se oponen al gobierno en su mayoría temen expresarse porque al hacerlo son brutalmente reprimidos e incluso asesinados por el régimen. En enero, manifestantes desarmados salieron a las calles de Irán y se estima que entre 7.000 y 10.000 personas o incluso más murieron en tan solo 2 días. Por lo tanto, quienes pertenecen a la clase media urbana y desean vivir bajo un régimen diferente, en su mayoría sienten miedo y por eso guardan silencio. Esos son los tres grupos. El tercer grupo en realidad apenas logra llegar a fin de mes, así que diría que esa es la situación general de la vida bajo el dominio iraní en la guerra actual. Doctor Takbash, usted también ha experimentado la otra parte del régimen porque usted fue un prisionero en una cárcel como prisionero político por 1 año en Irán. Cuando pensamos en las cárceles en Occidente, pensamos en el Estado de Derecho, la garantía de derechos. ¿Cómo se podría comparar una cárcel en Irán? Pensamos con una cárcel, digamos, en un país que da garantías de ese tipo en el Occidente. Bueno, usted sabe, las cárceles en Irán diría que serían, por lo que entiendo, y he estudiado cárceles como politólogo, como profesor de ciencias políticas, he estudiado cárceles en diferentes países. Diría que las cárceles de Irán están en un punto intermedio, diría yo, entre el mejor tipo de cárceles organizadas y gestionadas de Europa, por ejemplo, donde se garantizan todos los derechos y facilidades a los presos, pero no llegan a ser tan malas como algunas de las peores del mundo, que pueden estar en algunas partes de Asia y otros lugares donde no hay absolutamente ninguna higiene, es muy peligroso, no hay instalaciones médicas y no hay acceso al Estado de Derecho. El problema en Irán es que no hay derechos civiles, no hay acceso a abogados. Yo viví en una celda de apenas 6 pies, tal vez 2 metros por 3 metros, durante más de 1 año en confinamiento solitario. Si estás en prisión por activismo político pacífico, como me sucedió a mí, no tienes acceso a un abogado hasta muy tarde en el proceso. Te interrogan durante muchísimas horas, muchos meses, sin acceso a un abogado, sin que haya un abogado presente, sin saber nada, sin comunicación. Así que el mayor problema es que en Irán no existe un sistema judicial justo para los presos políticos.
Doctor, ¿cuáles diría usted que son sus esperanzas para Irán en este momento de la historia? La realidad es que desde 1979 la mayoría del pueblo iraní ha intentado reformar el gobierno para convertirlo en un gobierno más libre, liberal y democrático, que respete todos los valores religiosos, la libertad religiosa y también la libertad política y social. Mi esperanza es que, si bien es muy trágico que la guerra y el conflicto formen parte de este proceso, me temo que es el gobierno de Irán el que está librando una guerra, no solo contra los estadounidenses e israelíes, sino también contra la mayoría de su propio pueblo, que anhela vivir en una sociedad más libre. Por lo tanto, mi esperanza es que, como resultado de esta crisis actual, la dictadura iraní se debilite y que de alguna manera surja una sociedad libre. Debes entender que no existe libertad religiosa en Irán, que el Islam se impone como religión de Estado. Por eso mi esperanza para el futuro de Irán es la libertad política, social y religiosa. Doctor Kian Takbash, gracias por su perspectiva sobre Irán, que nos permite acercarnos no solamente a un conflicto geopolítico, sino también a las personas que viven en ese país. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Y en Líbano, los soldados italianos de la Misión Militar de Paz de las Naciones Unidas instalaron el 22 de abril en Debel el crucifijo que sustituye al destruido por un soldado israelí el pasado 19 de abril. Fue en ceremonia presidida por el nuncio apostólico en el Líbano, arzobispo Paolo Borgia, y residentes locales con los cascos azules italianos erigiendo la réplica. Días antes, las fuerzas de defensa de Israel repusieron la cruz con una imagen distinta y de menor tamaño, pero la familia propietaria de la casa donde se encontraba el crucifijo rechazó la oferta del ejército israelí, reporta Associated Press. La Embajada de Italia en el Líbano informó el jueves que su batallón reemplazó el crucifijo dañado y la primera ministra Giorgia Meloni lo calificó como un poderoso mensaje de paz, esperanza y diálogo. Llevamos la mirada a Perú para saber lo último sobre el conteo de votos luego de las accidentadas elecciones presidenciales realizadas el 12 de abril. Entramos en contacto con nuestro corresponsal Abel Camasca. Abel, ¿cómo va el conteo de votos para definir al candidato que enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral? Hola Nati, el sitio oficial de la Oficina de Procesos Electorales indica hasta el momento una diferencia de poco más de 24.000 votos entre el izquierdista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y el conservador Rafael López Aliaga de Renovación Popular, mientras continúa el recuento de votos de las actas observadas. Hace unos días, el Jurado Nacional de Elecciones declaró inviable la convocatoria a elecciones complementarias pese a las fallas operativas en los comicios del 12 de abril, rechazando así el pedido de sectores políticos encabezados por Rafael López Aliaga. Queda descartada la convicción de un supuesto fraude electoral. Se prevé que hacia la quincena de mayo se tengan los resultados de la primera vuelta. Abel, y mientras tanto, ¿qué se sabe de los candidatos? Keiko Fujimori de Fuerza Popular ya está en campaña para la segunda vuelta electoral y viene recorriendo barrios populares llevando sus propuestas de gobierno. Por su parte, Roberto Sánchez recorre diversas localidades del interior del país anunciando también sus promesas, mientras que Rafael López Aliaga sigue denunciando en redes sociales las irregularidades cometidas por la entidad organizadora de los comicios y que habrían afectado la votación a su favor. Gracias, Abel, por la información. Gracias. Hacemos una pausa y al volver. Mayorga en España celebra a su ilustre hijo Santo Toribio de Mogrovejo en una fiesta que contamos desde dentro. Además, un genuino sabor americano, pues ahí lo único que hay de americano es el yanqui que monta el caballo. Se estrena en España Huida Hispanos, una película que rescata la huella de los españoles en la fe y la historia de Estados Unidos a 250 años de su independencia. Los apaches son una gran raza. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Mayorga, España, donde nació Santo Toribio de Mogrovejo, también celebraron al santo patrón del episcopado hispanoamericano. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas se desplazó hasta allá para vivirlo con sus paisanos y nos cuenta.
A unos 300 kilómetros de Madrid, entre Valladolid y León, se encuentra Mayorga, una localidad de unos 1.500 habitantes en la llamada Tierra de Campos, dentro de la vieja Castilla. Recorremos las calles del pueblo engalanadas con motivo del 300 aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Precisamente el vial que lleva su nombre desemboca en la ermita que se construyó en su casa natal. El arzobispo emérito de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez, presidió la misa, a la que acudieron numerosos fieles y las autoridades municipales que llegaron en comitiva desde el ayuntamiento. Durante la homilía destacó las cualidades del segundo arzobispo de Lima. Ciertamente, ha dejado una estela que para los que hemos recibido los ministerios en la Iglesia resulta iluminadora y para todos nosotros es alguien en quien podemos encontrar un maestro, un intercesor, un guía en nuestra propia vida, un trabajador constante, dedicado sacrificadamente a la grey que el Señor le había confiado, un buen pastor que hemos escuchado en el Evangelio, que extendió el Evangelio a aquellas latitudes, un buen pastor, trabajador, sacrificado, cerca de todos, un pastor cercano, utilizando una expresión acuñada por el Papa Francisco, podemos decir, un pastor que olía a oveja, un pastor que olía a indio. La misa concluyó con el canto del himno Santo Toribio, entonado por todos los presentes con fervor. Por la tarde, al toque de campana, los fieles volvieron a congregarse en la ermita para rezar las vísperas antes de sacar la imagen de Santo Toribio y su reliquia por las calles de Mayorga. Entre los bancos aguarda la efigie del santo, confirmando a Santa Rosa de Lima. Con el acompañamiento de la orquesta de Santa Cecilia, los fieles se turnan para llevar a hombros a su patrón y la reliquia por las calles de Mayorga. También el alcalde, David de la Viuda, hace su parte. Al concluir los festejos patronales, el párroco Jesús Manuel Nieto expone cómo Santo Toribio no es tan conocido en España a pesar de su vida evangélica y misionera. Y por eso también es un motivo, ¿no? Pues para dar a conocer, a profundizar, a vivir pues la vida de este santo, ¿no? Y comparable a santos como San Francisco Javier. Es verdad que en España pues tenemos la suerte en esos siglos, ¿no? De tener una cantidad de santos y de grandeza de santos, ¿no? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio, Santo Toribio sí es muy cercano al Papa León XIV por su etapa como obispo de Chiclayo y porque, siendo superior de los agustinos, visitó Mayorga en 2 ocasiones. Obviamente se le ha invitado a volver con motivo de su viaje apostólico a España.
Sabemos de la complicidad de que tiene, lo que significa pues una visita de este calado. Pero bueno, pues no perdemos la esperanza y tenemos fe, ¿no? Traje de los domingos, misa y procesión. Así es como se celebra a los santos, a los patronos en los pueblos de España desde tiempo inmemorial. No es excepción este día de Santo Toribio de Mogrovejo, aquí en su pueblo natal. Desde Mayorga, en el norte de España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Y el comité organizador local de la próxima Jornada Mundial de la Juventud 2027 de Seúl presentó los nombres de los 5 santos patronos del gran festival como modelos de fe y guía para los jóvenes a través del testimonio de sus vidas y de su espiritualidad. Se trata de San Juan Pablo II, fundador de la Jornada Mundial de la Juventud, San Andrés Kim Tae-gon y sus compañeros, el primer sacerdote católico coreano martirizado a temprana edad, Santa Francisca Javier Cabrini, misionera conocida por su cuidado de los migrantes y pobres, Santa Josefina Vaquita, una esclava liberada que luego se convirtió en religiosa, y San Carlo Acutis, joven santo de la era digital, cuya vida sigue siendo un modelo de evangelización digital. El proceso de elección de los santos inició a finales de 2024 con una encuesta a nivel nacional entre jóvenes, agentes de la pastoral juvenil y formadores, seguida de un examen de los candidatos y de una elección final por parte del comité organizador. En el contexto del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra este 4 de julio, llega a la pantalla grande We the Hispanos, una película sobre la huella de la hispanidad en la historia, la fe y la cultura del país. Entrevisto al director de esta producción, José Luis López Linares, para conocer más sobre el film. Señor López Linares, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos cuál es el aporte de We the Hispanos en el relato de la historia de la independencia de Estados Unidos. Bueno, de eso se trata. Se trata de recordar a todos los hispanos de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el segundo país de la hispanidad. Después de México es donde más hablantes de español hay, donde más hispanos hay, mucho más que en España o Colombia, que son los siguientes. Entonces, me parece interesante, aprovechando el aniversario, el 250 aniversario de la independencia, recordar a todos los hispanos de Estados Unidos que la historia no empieza hace 250 años, sino hace mucho más. Que la primera acción de gracias no fue la que celebran en noviembre con un pavo, sino fue una misa en la costa de Florida, que fue una verdadera acción de gracias, y tantas otras cosas, ¿no? Si pudiera comentarnos algunos de los acontecimientos históricos que reflejan la identidad hispana en el país. Por ejemplo, nadie sabe, y yo creo que, aunque los historiadores sí lo saben, por supuesto, y hay muy grandes estudios, pero la gente, el público en general no sabe que sin la ayuda de España y de los virreinatos de americanos, los Estados Unidos no habrían ganado la guerra a Inglaterra. La guerra fue decisiva, la ayuda en dinero, en plata, que se recaudó en el Virreinato del Perú, el Virreinato de México, el Virreinato de la Nueva España. Por toda la América se recaudaron dineros para ayudar a que los Estados Unidos se liberaran del Imperio Británico. Y eso nadie lo ha reconocido, y recientemente se está investigando, y que en California, en California fue Fray Junípero Serra el encargado de recoger esos fondos para llevarlos a Washington. Es muy interesante recordar que a la vez que se escribía, que se redactaba la Constitución de Estados Unidos, Fray Junípero Serra estaba fundando misiones en lo que es hoy el mismo país, pero que entonces era en un lado y otro de la costa, un imperio se estaba, una nación se estaba liberando de un imperio, y en el otro se estaba construyendo, se estaba poblando una zona enorme, ¿no? Entonces, por un lado avanzaba la fe católica y por el otro la protestante ya. O sea que es muy interesante ver cómo las cosas suceden a la vez, ¿no? Hablando precisamente sobre San Junípero Serra, si usted podría recordarnos también el papel que tuvo él en la formación cultural y también espiritual de Estados Unidos. San Junípero Serra, que fue canonizado recientemente, fue, bueno, es que estos misioneros eran gente excepcional.
Para fundar una misión no iban 20, iban 2. Tenían que hacer de todo, o sea, eran arquitectos, eran agricultores, eran mineros, ganaderos. No solo enseñaban la fe, también enseñaban todos los oficios. Llevaron, por supuesto, lo primero que llevaron fue el vino, porque necesitas vino para hacer misa. El vino llegó a América con los primeros misioneros, porque tenían que hacer misa. Entonces, ¿de dónde viene el origen de toda la industria del vino en California? Viene de las misiones. Y eso fue algo extraordinario, la labor que hicieron. O sea, hemos recorrido en la película las misiones desde México hasta San Francisco, por toda la costa. Todas tienen nombres en español, que los han mantenido. Todas las ciudades de California prácticamente tienen nombre español. Como dice en la película, no es que los españoles llevaran a la Virgen de Guadalupe a América, que fue la Virgen de Guadalupe la que llevó a los españoles. Dice, no son los hispanos los que están llevando a la Virgen de Guadalupe, es la Virgen la que les lleva a ellos a evangelizar el territorio de Estados Unidos. Señor José Luis, ¿y qué espera que el público, en especial también los hispanos en Estados Unidos, se lleve después de ver la película? Bueno, la película la acabamos de estrenar en España. Espero que vaya al Perú también, creo que irá alrededor de junio o julio. La película trata de recordar, trata de despertar, y para despertar hay que recordar. Hay historias que reales de nuestro pasado, de nuestro pasado común, como hispanos, que yo creo que es importante que cuanto antes nos demos cuenta de ello, mucho mejor para todos. Seguro que ese film nos ayudará a recordar realmente el valor, ¿no?, de la hispanidad en el país, en Estados Unidos. José Luis López Linares, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Nos despedimos viendo un pasaje de We the Hispanos, una película sobre la huella de los hispanos en la historia, la cultura y la fe de los Estados Unidos, película que ya se ve en España. Recuerde seguir apoyando el cine de contenido católico para que más películas puedan seguir estrenándose. Hasta mañana. Tenemos 300 años de historia para saber que se puede soñar en español. Como decía que le anunció un genuino sabor americano, pues ahí lo único que hay de americano es el yankee que monta el caballo. People don't realize that none of this existed before the Spanish arrived. Los apaches son una gran raza. How many people speak Spanish here? Oh, wow. Los Estados Unidos está constituido por dos culturas, que son la cultura de raíz anglosajona y la cultura de raíz hispana. No, el sueño americano ha existido desde Colón. There's no doubt that had Spain not assisted the United States, they would not have been able to achieve victory. La batalla más grande de la guerra de independencia de Estados Unidos es Gibraltar.